su camino, pero Felipe se encontró en otra ciudad, lejos de ahí, en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¡Wow! ¡Qué hermosa historia!, ¿verdad? La historia de que Dios ama a todos. Y la historia es que Dios, con cuerda de amor, en algún momento se cruzará en nuestro camino para que podamos reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Le voy a pedir un favor en esta mañana. Cierre sus ojos y pídale a Dios que le hable a su corazón a través de esta palabra. Señor, te damos gracias. Señor, hoy hay fiestas. Hemos podido disfrutar de estos bautismos, Señor, nuestros hermanos en este paso de fe. Estamos felices y gozosos por celebrar esta victoria. Pero también ahora, Señor, necesitamos que a través de tu palabra tú nos hables. Y te pido, Señor, que abras nuestros corazones, nuestras mentes, y que tu Espíritu, Señor, traiga ese consejo necesario para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Déjame ponerlo en historia a través de este tema. O al revés. Déjeme ponerle a través de esta historia en el tema. La historia del eunuco es bastante interesante. Primero porque era un funcionario muy importante, de alto rango, una persona que manejaba todo el tesoro de la que se cree que gobernaba en ese tiempo. Y parece ser que era un prosélito. ¿Quién es un prosélito? Es un gentil, alguien no judío, que atreve a su corazón, a abrir su corazón y a creer en el Dios verdadero a través de la fe judía. Entonces, ¿qué hizo él? Vino a adorar. Y esto es muy lejos. Vino desde muy lejos a adorar en tiempo de festividades a Jerusalén. Entonces, en primer lugar, aquí vemos a alguien que, no habiendo nacido en una fe, en la búsqueda espiritual, como a todos nos pueda pasar, él decidió seguir las costumbres hebreas y venir a adorar a Dios. Pero en ese tiempo, la fama de Jesús cada vez se multiplicaba más. Ya el Señor había ascendido, el Evangelio estaba siendo predicado y evidentemente el mensaje de Dios estaba llegando a todo lugar. El eunuco estaba leyendo un pasaje acerca de Jesús, el cual no podía interpretar. Qué bueno es poder ayudar a la gente a entender la palabra de Dios. Qué bueno es poder abrirle los ojos. No hay nada más bonito que poder compartirle la palabra a alguien que las personas que antes no entendían, ahora puedan entender. Y definitivamente Felipe, a través de su experiencia, utilizó ese pasaje bíblico para, de alguna manera, traer claridad a su corazón. Y la Biblia no da muchos detalles acerca de todo lo que Felipe le compartió. Pero evidentemente llegan a un punto donde Felipe le tuvo que haber dicho que el que creyere y fuere bautizado, ese iba a ser salvo. Entonces cuando vio el río dijo, y bueno, ¿y qué impide que yo me bautice? Ahora, intento imaginarme, porque cuando alguien comparte la palabra de Dios, le dice muchas cosas, ¿no? Jesús murió por ti, Él era el que había de morir, Él fue el que fue resistido, el que fue entregado, Él resucitó, Él te perdona todos tus pecados. Ahí no lo dice, pero para llegar al punto de que yo me quiero bautizar porque Él es el Hijo de Dios, Felipe indudablemente le tuvo que hablar del arrepentimiento de sus pecados. Y su reacción fue espontánea, fue instantánea, fue inmediata. La fe es eso, ¿no? Lo decíamos recién cuando bautizamos. A veces somos tan místicos que intentamos buscarle una explicación a todo. Lo sobrenatural no tiene explicación. ¿Cuánto entienden esto? Si usted quiere entender de que Felipe estaba con él y de repente desapareció, no lo intente entender. La Biblia lo dice y yo lo creo. Es así. O sea, el Espíritu Santo lo arrebató, lo tomó, ¿no? Entonces, las cosas sobrenaturales no se entienden, se creen. Se creen. Y evidentemente el eunuco, alguien tan importante, un funcionario, ¿sí? Definitivamente toma entonces esta decisión tan importante que es bautizarse. Lo mismo que hicieron nuestros hermanos en esta mañana. Lo más maravilloso es, me gusta utilizar la palabra convicción. A veces yo tengo la idea de que cuando hablo con las personas, más que tener convicción,
dice, bueno, podría llegar a ser. Una convicción certera te llevará a tomar decisiones correctas y certeras también, ¿no? Tener convicción de pecado significa experimentar un profundo reconocimiento y arrepentimiento. Si yo no estoy convencido de lo que voy a hacer a través de la fe, no lo hagas. O sea, tú tienes que estar convencido de todo lo que hagas. Y esa convicción nace por una inercia espiritual. Dios nos da la capacidad a través del Espíritu Santo de creer. Son esas oportunidades que Dios a través del mensaje de la palabra. Yo hoy, y permítame hacer una pausa, hoy quiero hablar del arrepentimiento. El tema central de este mensaje tiene que ver con el arrepentimiento. Hay personas con las cuales yo muchas veces he hablado y me dicen, yo soy una persona buena, no tengo nada de qué arrepentirme. Yo no le he hecho mal a nadie, no he robado, al contrario, hago buenas obras. La Biblia claramente dice, por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Hubo un pecado original, un pecado que arrastró a toda la humanidad, que nos hace ser pecadores desde el primer día cero en el cual tú y yo nacemos. Y eso lo tenemos que creer, porque así lo dice la Escritura, de que todos somos pecadores. Entonces, por cuanto todos pecamos, todos tenemos la necesidad ¿de qué? De arrepentirnos. Entonces, número uno, trayendo a colisión todo lo que está sucediendo hoy entre nosotros y a través de la fe de nuestros hermanos, dando este paso del bautismo, lo que ellos experimentan es un profundo reconocimiento y arrepentimiento, porque yo no vi a uno que no llorara por la declaración que estaban haciendo. Y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento abre el corazón a que Dios pueda hacer grandes cosas en nuestras vidas. Entonces, ¿arrepentimiento de qué? De nuestras acciones, nuestros pensamientos, todo lo que desagrada a Dios, y a menudo acompañado de un sentimiento de repulsión hacia el pecado y un deseo de cambiar. Ese es un proceso en el que el Espíritu Santo revela la gravedad del pecado y su impacto en la relación con Dios. ¿Qué quiere decir? El pecado nos separó de Dios. Nos separó de Dios. Uno puede decir, pero yo ando con Dios. No, si tú no aceptas a Cristo en tu corazón, que es el mediador entre Dios y los hombres, y entiendes la obra salvífica que Dios estipuló para la humanidad, para que a través de Cristo podamos volver a tener relación con Dios, nunca podremos entender entonces por convicción que necesitamos arrepentirnos. Y mucho menos reconocer de que nos hemos apartado de Dios. Todos, de alguna manera u otra, hemos experimentado el vivir apartado de Dios. Aún mis hijas, habiendo nacido en un hogar de fe, en un momento donde ellas ya tenían uso y conciencia en su razón, tuvieron que tomar la decisión de aceptar a Cristo en su corazón y dar ese paso de bautizarse. O sea, en otra palabra, la salvación es personal. Diga conmigo, la salvación es personal, es individual, es particular, donde cada individuo es responsable de su propia vida frente a Dios. Amén. Muy bien. Entonces, en convicción de pecado, la convicción de pecado, mejor dicho, da paso al arrepentimiento. Y si tú te arrepientes, da paso a lo más precioso que cualquiera de nosotros pudimos experimentar y seguimos experimentando. Es el perdón. ¡Wow! El perdón es la medicina más grande que el ser humano puede experimentar. El perdón es sanidad. Muchas veces a través de la psicología aprendemos a reconocer aquellas cosas que están desordenadas o aquellas situaciones o aspectos que disparan las situaciones, ¿no? Nuestra conducta, nuestras formas, de las cuales sufrimos nuestras consecuencias. Intentamos dar herramientas para que el ser humano intente dar solución a sus problemáticas. Pero cuando conocemos a Dios, el perdón libera. Quita toda culpa, quita toda carga. Pero no habrá perdón si no hay arrepentimiento. No habrá perdón si no hay arrepentimiento. No habrá arrepentimiento si no hay convicción de que todo ser humano vivió o vive apartado de Dios. Hay un discurso. ¿Se acuerdan esa historia cuando Pedro y Juan iban al templo? En la puerta de la Hermosa había un cojo pidiendo y Pedro y Juan le dice, mira, no tengo plata ni oro,
lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Un milagro. Ese cojo de nacimiento comenzó a caminar. Y hubo un gran alboroto. ¿Qué pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Quién no lo hizo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es aquello? Tomaron a Pedro y a Juan y lo empezaron a cuestionar. Y qué complicado cuestionar, ¿no? Cuestionamos lo bueno y lo malo muchas veces lo dejamos pasar. Había sucedido un milagro. ¿Cuántas veces le pasó eso a Jesús en medio nuestro? O en medio del pueblo, ¿verdad? Haciendo milagros le cuestionaban si lo hacía en el día de reposo o no lo hacía. Lo importante era que Dios había hecho algo tremendo. En medio de esa convulsa, Pedro va a dar un discurso y sus últimas palabras, trayendo convicción de pecado sobre aquellos que les estaban escuchando, van a ser esta. Hechos capítulo 3, verso 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y mire cuál es el propósito, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¡Wow! Quiere decir que el arrepentimiento traerá tiempo de bendición, tiempo de refrigerio, tiempo de libertad, tiempo de la voluntad de Dios para nosotros. Y es lo que el ser humano necesita, es lo que el mundo necesita y es lo que todos necesitamos cada día. Entonces, yo hablé de convicción, hablé de arrepentimiento, hablé de perdón. Pero más que convencidos, más que el resultado del arrepentimiento y más que el perdón que podamos recibir, que todo eso es muy importante, eso lleva al paso a una conversión de vida. Yo antes era de una forma, ahora la soy de otra. Por eso vemos tan grandes milagros entre nosotros, ¿no? Yo no soy la misma persona que fui en mi juventud, habiendo cometido tantas cosas que a Dios le desagradaban. Lo mismo mi esposa, todos ustedes. Cuando venimos a Dios, dice que las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Hoy le decía a las hermanas, antes de bautizarla, mira, Dios a partir de este día que vamos a denominar 0, hacia atrás, Dios se olvidó de todo, te perdona de todos tus pecados por haber aceptado a Cristo y reconocer que Él es el Salvador del mundo. En la cruz del Calvario, Él logró la victoria para todos aquellos que van a creer. Ahora, Dios nos hace responsable desde hoy para adelante. Entonces, a esto le vamos a denominar conversión. Cuando uno se convierte al Evangelio, cuando uno se convierte a Cristo, empieza a entender que si estuve lejos de Dios a través de mi comportamiento por ser pecador, ahora en mi conversión, en mi entendimiento, comienzo a caminar con el Señor. Es un cambio profundo, es un cambio radical en la vida de una persona, pasando de una vida alejada de Dios a una vida dedicada a Él. Un nuevo nacimiento espiritual, por eso es necesario el bautismo. Ahí comienza todo. El que creyere y fuere bautizado. ¡Wow! Así que, amados hermanos, felicitaciones a todos los que se han bautizado hoy, porque hoy comienza una novedad de vida. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Entonces, para poder entender el mensaje, tenemos que conocer un poco la historia de la iglesia del primer siglo. Este era el mensaje que se predicaba, el arrepentimiento. Pedro lo primero que dijo es, arrepentíos y convertíos. O sea, arrepiéntanse de su pecado y comiencen a vivir una vida conforme a la vida de Dios. Y esta es la obligación que tiene la iglesia, y tenemos los líderes, de llevar a la iglesia, al pueblo de Dios, al Hijo de Dios, a darle las herramientas para poder llevar una vida en obediencia a la palabra de Dios. Hay un hecho muy interesante. Resulta que a partir del capítulo 8 aparece el apóstol Pablo como perseguidor de la iglesia. En el capítulo 9 viene la conversión de Pablo, se encuentra con Jesús y aquel que perseguía a la iglesia ahora va a ganar a los gentiles, ¿no? Y resulta que en cierta ocasión, en el capítulo 19 del
Verso 1 dice, aconteció que en tanto que Apolos estaba en Corintio, alguien que estaba sirviendo en la iglesia de Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, personas que creían, ¿sí?, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Una pregunta. Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿y en qué pues fuiste bautizado? Y acá está la respuesta. Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Cuál era el bautismo de Juan? ¿Y a qué Juan se está refiriendo? A Juan el Bautista. ¿Sí? Es aquel el cual Isaías profetizó diciendo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Él fue el que fue allanando el camino del Señor. El reino de los cielos se había manifestado, Cristo había venido a la tierra, pero la antesala, la puerta para que Cristo pudiera entrar en los corazones de las vidas de las personas era el arrepentimiento. Entonces Juan proclamaba y declaraba a voz alta lo siguiente, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y mientras él bautizaba en el Jordán, aparece Jesús. Y Juan asombrado lo ve y dice, ¿y qué haces aquí? Yo tendría que ser bautizado por ti, no yo a ti. Este es aquel a quien yo decía que no soy digno de desatar el calzado de sus pies, de sus sandalias. Ahora, ¿por qué Jesús, que no tenía pecado, Jesús, que era hombre, pero no tenía pecado, se tenía que bautizar? Porque Él lo declaró para que se cumpliera toda justicia. Porque Él se iba a identificar con el hombre. Así como el pecado entró por un hombre, la salvación tenía que venir por un hombre. Vamos, que hoy yo soy Felipe, les estoy predicando el Evangelio. Se bautiza. Entonces, fíjese, Pablo ya, estamos hablando de la iglesia del primer siglo, Pablo ya andaba por Asia, estaba recorriendo las iglesias, las regiones, estaba en Éfeso y encuentran a estos que creían, pero solo se habían bautizado a través de... Le faltaba una pata al tema, ¿no? Porque solamente se habían quedado con la doctrina del arrepentimiento. Dice, no, pero necesitáis algo más. Necesitáis recibir al Espíritu Santo. Entonces, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, y esto es en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban lenguas y profetizaban, y eran como unas 12 personas. Convicción, arrepentimiento, perdón, Espíritu Santo que da la apertura para entender todas las cosas espirituales. Nadie va a entender a Dios si el Espíritu Santo no mora en nosotros. Y ahí está la diferencia. Ahora, ¿se da cuenta que es el comienzo de todas las cosas? El arrepentimiento. El arrepentimiento abre la puerta. Abre la puerta y uno dirá, bueno, pero pastor, nosotros aquí hace años que conocemos al Señor, ¿qué arrepentimiento ni arrepentimiento? Bueno, el arrepentimiento es la llave y el inicio. Después hay un arrepentimiento en la vida diaria, que luego vamos a hablar. ¿Vamos bien? Vamos bien. Muy bien. El principio del arrepentimiento para la salvación implica un cambio genuino del corazón y de la mente. Corazón y mente. ¿Lo quiere repetir conmigo? Corazón y mente. Si usted ve que alguien tiene calor, sóplele, por favor. Pero si se lavó los dientes, porque si no, no le sople. Sí, porque veo que están ahí medio acaloradas. Sóplele un poquito para que se le vaya el calor. Muy bien. Corazón y mente. Donde la persona reconoce sus pecados, siente su pesar por ellos, se aparta de ellos y busca el perdón de Dios a través de Jesucristo. Este proceso no es simplemente un sentimiento de culpa, ¿vale? No es un sentimiento de culpa pasajero, sino un cambio profundo que lleva a una nueva dirección en la vida, guiada por el amor de Dios y el deseo de obedecer sus mandamientos. O sea, produce algo. El arrepentimiento produce algo, un pesar que trae cambios, que es un proceso. La gente no cambia de un día para el otro. ¿Cuántos saben esto?
La Biblia dice que aquel que comenzó la buena obra la irá perfeccionando hasta el día del fin. Es un proceso, toda la vida es un proceso de madurez, de comprensión, de entendimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo identificar que una persona verdaderamente es una persona que aplicó el arrepentimiento? No, porque, ¿se acuerdan? Los cocodrilos también lloran. Hay gente que dice, uy, ¿cómo lloraba esa persona? Pero no sentía culpa ninguna. Lloraba por impotencia, por lo que sea. Pero hoy vamos a descubrir algo. ¿Cómo sé que alguien verdaderamente está arrepentido? Bueno, primero, una persona que vive un verdadero arrepentimiento es una persona que reconoce su pecado. Es una persona que se da cuenta de que ha ofendido a Dios y que sus acciones han tenido consecuencias negativas. Y después, recuerde lo que dice la Biblia, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces, evidentemente la vida es como el boomerang, ¿verdad? Toda acción buena o mala es como aquello que sembramos y cosechamos. ¿Qué resultado da el arrepentimiento? ¿Cómo se manifiesta? Porque tiene un pesar por el pecado. Experimenta un sentimiento genuino de tristeza, de dolor por haber pecado, reconociendo que ha ofendido a un Dios santo y a un Dios justo. Reconocemos a quién pertenecemos y a quién no debemos y cuáles son las características de nuestro Dios. Abandono del pecado. Si yo antes hacía esto, ahora no lo hago más. El verdadero arrepentimiento, la metanoia, que es la palabra que identifica arrepentimiento bíblico, es un cambio de sentido, un giro de 180 grados sobre aquello que hacía malo y que ahora hago bueno. Entonces se aparta activamente de acciones pecaminosas y busca una vida de obediencia a Dios. Por eso decimos que es un proceso, ¿no? Uno viene viciado, cuántas prácticas, cuánto mal vivir, cuántas prácticas de pecado, cuántas cosas. Entonces ahora en una decisión de vida, en una decisión de obediencia, vamos cambiando y vamos quitando. Y esto nos toca a todos. Todos los días nos toca quitar aquello que desagrada a Dios. En el día a día, por el Espíritu Santo, hacemos una radiografía de nuestro corazón. Por supuesto, la confesión es maravillosa. No vamos al sacerdote y al oculto, 3 Padres Nuestros, 2 Ave María, 3 Gloria. Bueno, no están así. No están así. Porque la confesión del corazón es la que recibe el Señor. Y a través de Jesucristo, toda obra por la causa del pecado es pagada en la cruz y Dios nos perdona. Entonces, reconoce sus pecados y busca el perdón de Dios. Mira, el principio de toda oración en relación con Dios, tú no podrías orar a Dios si antes no te presentas delante de Él reconociéndole y pidiéndole perdón. Porque si hay algo que nos separa de Dios, es el pecado. Y yo no me puedo presentar delante de Dios y orar y creer que Dios me escucha si yo no me arrepiento de mis pecados. Por eso es tan importante entender hoy el valor del arrepentimiento. No solo para aquellos que dan el primer paso, sino para aquellos que aún transitamos en los caminos del Señor. Y esta es una palabra que me gusta, restitución. Cuando sea posible, una persona que realmente se arrepintió va a manifestar, si ha causado daño a otros, se esforzará por hacer las reparaciones necesarias. Peleas con la familia. Uno de los grandes milagros que Dios hizo en mi vida cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, ¿sabes cuál fue? Yo estaba totalmente enemistado con mi hogar, peleado con mi padre. Muchas veces conté esta historia. Y el primer milagro que Dios hace, cuando yo conocí al Señor después de un ayuno y oración en la iglesia con los jóvenes, vuelvo a casa y mi padre me abrazó y me dijo, te amo. Qué lindo, ¿no? ¿Y sabe cuáles fueron mis palabras? Perdóname, papá, porque yo sé lo que hice. Claro, había sido drogadicto, había hecho tantas cosas malas. Y yo sé que mi padre también reaccionó de acuerdo a mi conducta, ¿no? Entonces, qué lindo es pedirle perdón a los demás. Perdona a aquellos que le han ofendido siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Cómo nos cuesta perdonar aún a aquellos que nos hacen daño? Porque el cristiano es a la inversa. ¿Cómo dice el Padre Nuestro? Perdónanos así como nosotros perdonamos. ¿Verdad?
Y esa es una enseñanza. Recuerden que el Padre Nuestro no es una oración de memoria, es un patrón de oración que Jesús nos enseña para establecer un orden de relación con Dios. Perdónanos. Entonces, el ejemplo es que todo lo que yo hago en la tierra tiene repercusión en los cielos. ¿Lo repito? Todo lo que yo hago en la tierra tiene repercusión en los cielos. Entonces la importancia del arrepentimiento, primero, es para la salvación. El arrepentimiento es esencial para la salvación. ¿Por qué? Porque permite a la persona recibir el perdón de Dios y ser limpiada de sus pecados. Sin arrepentimiento no hay perdón ni reconciliación con Dios. Téngalo en cuenta. Sin arrepentimiento no podemos decir que vivimos en paz con Dios. El arrepentimiento es un don de Dios que se recibe a través de una fe en Jesucristo. Claro, cuando yo conozco a Jesucristo, el amor que Él ha tenido por mí, ante tanta ofensa delante de Dios, y veo que Él trajo la solución a nuestra situación como seres humanos delante de Dios, ¿cómo no vamos a pedirle perdón al Rey? Entonces, el arrepentimiento en nuestra vida, primero, tiene que ser, estoy reiterando algunos conceptos para llevarlo a algo que quiero decirles, es reconocer nuestro pecado. Es difícil reconocer que somos culpables. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que es innato y todos lo traemos en nuestro corazón, es el orgullo. Es el orgullo. ¿Por qué hay tantas peleas matrimoniales, tantas discusiones entre padres e hijos? ¿Por qué no dan los brazos a torcer? Todos defienden sus propios derechos. Cuando se trata de ceder los derechos y reconocer de que realmente nosotros nos hemos equivocado. ¿Te imaginas qué fácil sería una vida matrimonial, una vida con los hijos, con los amigos, con la iglesia, reconociendo nuestros errores? Qué lindo, te perdono, hermano. ¿Me perdonas? Te hice este daño, me he equivocado. Si el ser humano podría practicar esto, sería maravilloso. Entonces, es un don de Dios que solamente se aplica a través de la fe. Reconozcamos nuestro pecado. Nacer de nuevo implica tomar conciencia de la propia pecaminosidad, y la necesidad de la gracia de Dios. ¿Por qué? Y aquí viene el asunto. Ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni nadie, ni yo merece nada. Cuando partimos de eso y borramos cualquier mérito que como seres humanos creemos que merecemos, ahí va mal. Pero si lo borramos, le damos la oportunidad a través de la gracia. Gracia es favor que no merecemos, donde Dios nos perdona. Entonces, qué bueno es tener conciencia de que no merecemos, pero que Dios, a pesar de, nos perdona y nos ama. Y ahí es donde vemos el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? El resultado es un cambio de corazón. ¿Sí? Mis hijas veían un programa cuando era chiquitita que se llamaba Chiquititas. ¿Cómo era la canción? Tengo un corazón con agujeritos. Era así más o menos. Yo no voy a cantar la canción, pero decía así, ¿no? Todos tenemos un corazón dañado, de alguna forma u otra. Hay marcas de la vida, marcas, procesos dolorosos. Tal vez no hemos sido criados en un buen hogar, tal vez hubo falta de paternidad, falta de maternidad, tal vez el contexto social, las amistades, el lugar geográfico, el lugar donde hayas podido vivir. Todos tenemos marcas, tristeza, dolores, abandonos. ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuántas marcas hay en el corazón? Si podríamos poner una radiografía de las marcas del corazón, te darías cuenta de que todos somos producto de esas marcas. A veces enfatizamos de que no, pero esta persona mira qué ruda que es, mira cómo habla, mira cómo es. ¿Sabe? Una de las cosas que en el pastorado tenemos que aprender a través de la experiencia es siempre identificar la raíz de su comportamiento. ¿Sabe? Yo con los años entendí que mi padre fue muy duro y muy rudo conmigo porque con él fueron lo mismo. Y él no conocía a Dios y él no conocía otra forma.
Y su modelo de vida y su manera de criarme fue conforme a todos los daños que tenía en su corazón. No hay nada peor que un corazón dañado porque daña a otros. Pero Jesús vino para traer sanidad. Sanidad. Por sus llagas somos sanados físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Y Dios vino a hacer su obra sobre nosotros. Hay un cambio en el corazón. El arrepentimiento no es solo un cambio externo. Me arrepiento. No, se evidencia en el corazón. Sino es un cambio profundo en la forma de pensar, de sentir hacia el pecado y hacia Dios. Claro, entonces ahí es donde vemos, mira, si este era malo y te acuerdas todo lo que esa persona hacía y ahora mira qué diferente que es. Claro, Cristo ha venido a morar a su vida. Hay una convicción y ahora hay un testimonio de vida en nuestro corazón. ¿Sabe? A veces tenemos que dar alarde de grandes historias de nuestro testimonio. Mira, las personas mismas que te conocieron antes de conocer al Señor y después de conocer al Señor van a evidenciar el testimonio de que tú has cambiado de verdad. No tendrás nada que decir, yo antes era así, pero ahora soy de otra manera. Y ese es el gran milagro que Dios quiere hacer en este tiempo. Venir a cambiar el corazón de las personas, venir a cambiar a todos aquellos que quieran creer en Él y darle la oportunidad de una vida liberta de todo daño del corazón, liberto de toda consecuencia que hayamos podido beber desde nuestra niñez hasta hoy. Pero Dios es bueno. ¿Qué nos pide Dios? Que nos apartemos del pecado. Implica alejarse de las acciones, de patrones de comportamiento. Y ahora ya no hablo del arrepentimiento para salvación. Ahora le hablo al cristiano. Al cristiano. El cristiano lucha con el pecado como cualquier persona. ¿Por qué? Porque nacimos del pecado. Yo suelo explicar de esta manera. Yo siempre cuento que mi primer coche tenía un problema de tren delantero. Estaba desalineado. Y yo cuando iba conduciendo, si soltaba el volante, se me iba para un lado. ¿Qué tenía que hacer? Coger el volante de nuevo. El ser humano es igual. Nació en pecado, pero si Cristo no está en nosotros y no nos mantenemos cerca de Él, la tendencia es como aquel coche que se inclina al pecado. Por eso necesitamos romper con patrones de comportamiento. Y necesitamos que Dios nos ilumine a través del Espíritu Santo por la palabra de Dios y entender por espejo cuáles son esos patrones que desagradan a Dios y cambiar de actitud. Por eso el arrepentimiento es tan importante. Tenemos que buscar la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que va a llevarnos a una vida transformada. ¿Sabe? La transformación no viene de un día para el otro, como dijimos antes, es un proceso. Pero tú tienes que vivir y experimentar día a día esa transformación. Cada vez que tú cedes a cometer pecado, ¿sí? Lo que hace es retroceder con toda la obra de Cristo. Pero cada vez que tú te abstienes de saber que aquello que no le agrada a Dios no lo haces, estás avanzando en tu transformación de vida y en tu transformación espiritual. Por eso dice que tenemos que santificarnos. El que es santo debe santificarse más. Cada día debemos tener que experimentar una transformación de vida. Y solo Dios lo puede hacer. ¿Sabe cuántas veces antes de conocer a Dios, sintiéndome culpable por todo lo que yo practicaba, intenté por todas maneras y formas de querer cambiar? Me duraba un día, me duraba horas, porque al tiempo volví a arrastrarme en la inmundicia y en el pecado. Y eso es reconocer que el hombre por sí solo no puede cambiar. Y no estoy menospreciando a todos los que hacen esfuerzo por ser mejores personas. No, estoy hablando de la raíz del problema. Estoy hablando de tu simiente. Estoy hablando de dónde hemos venido, de dónde hemos nacido. Hemos nacido del pecado y necesitamos arrepentirnos. Sin ese arrepentimiento no habrá transformación y no habrá cambio. No hay uno bueno, ni siquiera uno.
Entonces, es un proceso continuo. Para el cristiano el arrepentimiento comienza a ser parte de nuestro día a día. Mi frase predilecta: el cristiano tiene que tener cuentas cortas con Dios. ¿Qué significa cuentas cortas con Dios? No tener deudas con Dios. Cada vez que tú sabes que la liaste, que la has liado, que has cometido un error, que has desobedecido a Dios, arrepiéntete. No te postergues. No des lugar al diablo, dice la Biblia. No dejes que ese pecado pueda crecer y desarrollarse en tu vida. Arrepiéntete. Si lo sabes, ¿qué esperas? Arrepiéntete, porque ya sabes cuál es el proceso. Arrepentimiento, perdón, transformación, conversión, bendición. ¿Cuántos quieren andar en bendición? Yo quiero andar en bendición. Entonces, si tú sabes que sabes que has fallado. ¿Sabe? Yo creo que muchas veces dentro de la jerga evangélica la palabra arrepentimiento suena duro. ¿A qué sí? ¿No? Aquellos que tenemos años en la iglesia, qué palo. No, es lo más dulce que hay. Escuche bien. Vamos a sacarle todos los demonios esa palabra que muchas veces le hemos puesto. Arrepentimiento es lo más maravilloso que hay para el ser humano. Es la llave, es la puerta de tu transformación, de tu cambio, de tu esperanza, de todo lo que Dios tiene para tu vida y para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? No es un evento único, es continuo. Se manifiesta en la vida diaria. ¿A qué sí? Cada día. Se logra con la ayuda del Espíritu Santo. Y esto lleva santificación. Otra palabra que parece que cuando la nombramos santificación tiene que aparecer la aureola acá, la sotana. Santificación es que tú vivas bajo un verdadero y genuino arrepentimiento en una vida santa en obediencia a la palabra de Dios. Qué sencillo, pero qué complicado muchas veces. ¿Sabe para quiénes es complicado? ¿Quiere que lo diga? ¿Seguro? Para aquellos que les gusta el pecado. Para aquellos que no lo quieren abandonar. Que no quieren quitar esos patrones de comportamiento. Si nadie me ve, nadie me escucha, voy a la iglesia, ¿nadie te ve? ¿Nadie te escucha? ¿Tú crees que viniendo a la iglesia tapas todo lo que haces? Si el que escudriña nuestro corazón y el que sabe todo de nosotros es Dios. ¿Y sabe lo que está esperando Dios? Que todo hombre y mujer se arrepienta. Cada día de su vida. El que pecaba, no peque más. ¿Es difícil? Claro que es difícil. Y le digo por qué. Porque vivimos un mundo tan oprimido donde el pecado es tan fácil y donde, como dicen las Escrituras, a lo bueno lo llamarán malo y a lo malo bueno. Hoy celebramos el pecado, celebramos el mal hacer y tratamos o tachamos de tontos a aquellos que intentan tener un buen comportamiento en santidad. Benditos tontos que oran para que este mundo no se pierda y para que puedan encontrar luz a través del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Y ya voy concluyendo. En resumen, el arrepentimiento de un cristiano recién nacido es un proceso fundamental que implica reconocer pecado, cambiar el corazón, alejarse del pecado, buscar la gracia de Dios para vivir una vida transformada. Para el cristiano, el presente, el que camina con el Señor, suba toda la banda por favor, es un camino continuo de crecimiento espiritual guiado por el Espíritu Santo que lleva a la santificación. Entonces, aquellos que entendemos qué significa la santificación, viviremos en un continuo arrepentimiento. ¿Cuánto entienden lo que estoy diciendo? Bueno, y ahora, ya finalizando y vamos a compartir la cena del Señor. Antes de compartir la cena del Señor, yo quiero preparar su corazón. Pero no solo su corazón con respecto a lo que vamos a compartir, sino entender
que el arrepentimiento abre puertas gloriosas para lo que ha de venir de parte de Dios. Y uno de ellos, y algo que necesitamos clamar y desear con todo nuestro corazón, es un avivamiento. Antes del avivamiento tiene que venir el arrepentimiento. Necesitamos la manifestación de Dios a través de prodigios, milagros, maravillas, transformaciones, cambios. Pero como pueblo de Dios en esta mañana